Regularmente en la iglesia, en una noche como hoy, donde nos reunimos, le llamamos escuela de discípulos y oración, donde hacemos precisamente oraciones al Padre de diferentes índoles, personales y colectivas. Lo hacemos en diferentes facetas para la iglesia, para la gente, para la sociedad, para el país. Pero también hablamos de discípulos, y precisamente como es discípulos, pues tenemos prácticamente la oportunidad de poder ir más allá de lo que regularmente nosotros pudiéramos enseñarle a una persona de forma pública un domingo. Por eso generalmente no transmitimos los jueves. Estos jueves son, la verdad, una excepción por el hecho de que no podemos reunirnos debido a las diferentes situaciones que se pueden estar dando en las vías alternas hacia la iglesia. Sin embargo, para mí es un gusto y de verdad un honor y es un gozo el saber que Dios nos puede usar para poder difundir una palabra que a usted le ayude, que le ayude a cualquier persona y que la pueda entender cualquier persona, de tal manera que puedan recibir lo que el Señor quiere darle. Y estoy seguro que le va a ser de bendición. Yo oro que el espíritu de sabiduría, de gracia, de amor, de revelación, de temor de Dios esté sobre nosotros con el fin de que podamos entender, oír y entender lo que estamos escuchando. Poder oír, pero también entender lo que estamos escuchando. Porque lo que oímos y lo que entendemos, eso se llama revelación, se le llama luz, se le llama discernimiento para entonces poder correr con esa palabra, o en otra frase sería poner por obra lo que entendemos para que traiga una funcionabilidad a cada persona que está recibiendo el mensaje. En esta noche yo quiero hablar con ustedes acerca de orar según la voluntad de Dios. Hemos estado hablando acerca de oración. Durante todo este tiempo lo hemos enfatizado un poco más, aunque sigue siendo un tema general de la iglesia, porque la iglesia nunca puede dejar de orar. La iglesia nunca podrá dejar de orar, a veces hasta podrá dejar de congregarse, usted puede dejar de dar, usted puede dejar de aportar, usted puede dejar en un momento dado de ayunar, por así decirlo, pero es difícil que dejemos de orar. Eso sí, en alguna forma u otra, tenemos que seguirlo retomando porque es la manera o es el medio de gracia que el Señor nos ha dejado para poder comunicarnos con Él. Y es una actividad que conlleva espíritu, alma y cuerpo. No es una actividad que solamente se requiere de una parte de usted, no, se requiere del todo de usted. Espíritu, porque a través del espíritu usted tiene su conexión con su Padre, es ahí donde usted ha nacido de nuevo. Su alma a través de sus pensamientos, que sus pensamientos sean influidos o sean influenciados o sean dirigidos por esa voluntad del espíritu para que usted pueda entonces a través, ahora sí, de su cuerpo, poder proyectar con palabras, con oraciones, con sonidos que le den forma a los pensamientos de Dios que están naciendo de su vida interior. Por eso se requiere espíritu, alma y cuerpo, mente, corazón, todo lo que involucra, a fin de que esta actividad pueda ser de bendición, en primer lugar, para el que la está ejecutando y en segundo lugar, para quien estamos orando, o sea, las personas, las situaciones, y también no puedo negar que a Dios le agrada porque a través de ese medio de oración es que Él pone sus deseos, sus pensamientos, filtra a través de la iglesia, pues lo que Él quiere hacer en la tierra, a través de la oración. ¿Ok? Bien, orar según la voluntad de Dios. Hay una poderosa conexión entre nuestras oraciones y la voluntad divina. La Biblia nos enseña a buscar armonía entre las peticiones y los propósitos de Dios. ¿Cómo podemos discernir y orar en línea con la voluntad de Dios? En una comunión de la vida de oración, en una íntima comunión de vida de oración, surge una conexión divina cuando nuestras plegarias u oraciones resuenan con la voluntad de Dios. Es como un viaje espiritual donde cada palabra pronunciada se convierte en un eco de sumisión y confianza. Orar según la voluntad de Dios es más que una práctica emocional. Es un llamado a rendirnos ante la soberanía divina y descubrir las maravillas que se despliegan cuando nuestras oraciones se alinean con el propósito divino. Atenderemos
en esta enseñanza donde la comunión con Dios se convierte en un diálogo sincero y nuestras peticiones encuentran un eco en el corazón mismo de la voluntad del Padre. Podríamos resumirlo de esta manera: Dios necesita del ser humano para poder filtrar sus pensamientos a la tierra, y yo necesito de Dios para que su voluntad pueda ser puesta en mi corazón, para entonces yo ser útil y efectivo en la tierra. Así es que orar según la voluntad de Dios va a llevar como importancia conocer su voluntad. O sea, si yo quiero orar la voluntad de Dios y no quiero convertirme en una persona que solamente ore por orar o no saque provecho de esto. Recuerde que la oración no necesariamente fue diseñada para que el hombre tuviera cierto grado de refugio, y aunque en el proceso yo no niego que eso ocurre, realmente la oración es una comunión con el Padre para que nosotros podamos conocer de Él, no porque Él tenga que conocer de nosotros. Recuerda que Él siempre fue eterno y siempre conoce cómo es el hombre sin Dios y el hombre con Él. Así es que el punto no es que Él me conozca, sino que nosotros podamos conocerle. Y si mi interés es que a través de la oración yo pueda orar de acuerdo a la voluntad de Dios, pues entonces es un llamado a través de la misma oración a conocerle a Él. Si logro conocer a mi Padre, si logro saber cuáles son sus pensamientos, si yo logro saber qué es lo que Él opina, cuál es su estilo de vida, lo que Él desea para los seres humanos, para el universo, cuál es su corazón, hacia dónde Él se motiva, cuáles son sus deseos, qué es lo que le agrada, qué no le agrada. Entonces, al yo tener toda esa información con Él a través de la comunión, que es oración, pues entonces yo puedo tener la seguridad de aquello que yo voy a orar es lo que realmente mi Padre quiere filtrar a través de mi vida, en este caso a través de su vida o a través de la iglesia. Por eso es importante que nosotros, cuando hablamos de oración, no solamente venga nuestra idea de que oramos es para que nosotros podamos sentirnos bien o fortalecidos o porque nos sintamos un poco consolados, aunque todo eso es cierto desde el momento en que empezamos a hablar con Dios. Es que la base principal, oh Padre, gracias, es que la base principal de la cual existe un medio de comunicación con el Padre, no necesariamente es para saber, para que el Padre sepa cómo yo estoy, por lo que yo le pueda comunicar, aunque no estoy diciendo que no está interesado, sino es que yo le pueda conocer a Él. Era yo el extraviado, recuerda, éramos nosotros los extraviados, y ahora hemos venido a ser hijos de Dios y nacidos de nuevo. Por esa razón a mí me interesa que cuando yo tenga una actividad de oración, más que ponerle mis peticiones, más que ponerle mis inquietudes, yo debo tratar de conocerlo a Él a través de esa relación, con el fin de que al conocer a mi Padre, Él pueda depositarme su voluntad, y al yo saber que esa es su voluntad, entonces yo poder colaborarle a Él como un hijo maduro, lo que Él quiere ver en la tierra. Alguien diga aleluya. Esto me ha bendecido. Así es que es importante conocer la voluntad de Dios para orar según la voluntad de Dios. Veamos qué nos dice la Escritura, el pensamiento, la palabra de Dios. Porque si vamos a conocer los pensamientos de Dios, pues Él tiene un libro, una palabra que Él escribió a través del Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo, usando a hombres, con el fin de que sus pensamientos estén plasmados en el libro. De tal manera que al yo leer la Escritura, yo me puedo dar cuenta de lo que el pensador o el escritor me está comunicando. Es importante eso, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ir a Proverbios 3:5, que es la palabra de Dios, o sea, el pensamiento de Dios, lo que Dios piensa, su voluntad para nosotros. En la Nueva Traducción Viviente, quiero leerlo para usted. Dice: confiad en el Señor con todo tu corazón. Fíjate, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. ¿Por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Porque no se trata de que se filtre mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Y esto aquí es clave, porque muchas veces podemos terminar orando mi voluntad y no la del Padre.
Y en esta ecuación, lo que nos interesa en la tierra no es la voluntad personal de los individuos, aunque lo que usted esté orando puede que tenga el nombre de Dios, el título de Dios, puede que tenga la estructura de Dios, pero es posible que esté orando los pensamientos suyos, que pueden ser buenos, que pueden ser agradables, pero a lo mejor no es necesariamente la voluntad de Dios por la cual Él quiere que nosotros podamos poner nuestro cuerpo a disposición de Él. Eso es interesante. Entonces, para que no dependamos de nuestro propio entendimiento. Entonces, si esto está diciendo que no dependamos de mi propio entendimiento, quiere decir que yo tengo que captar el pensamiento de Dios para filtrar lo que Dios realmente quiere para mi sociedad, para mi vida, para la familia, para la sociedad, para el mundo entero. Entonces, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Y ahora dice el verso 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará, Padre Santo, te va a mostrar el camino a tomar. Entonces, esto me llena de expectativa, porque aún la actividad de oración no es un tema que solamente recae sobre la iglesia o recae sobre usted o sobre mí como una tarea sin norte o sin sentido. Es posible que a veces en esta actividad de orar yo me he encontrado en momentos donde no sé qué orar. Hay situaciones que llegan a nuestra vida o al país, a la sociedad o a la familia donde usted no sabe ni qué orar. Y es ahí donde entonces entramos en comunión porque necesitamos oír lo que Él quiere decir, lo que es su voluntad, para luego entonces filtrarlo con palabra a través de nuestro espíritu, alma y cuerpo, y entonces ver los resultados de su voluntad. Y lo que en un momento no existía porque usted no conocía qué orar, pues por medio de la comunión y una relación con Él, al depositar Él sus pensamientos y su deseo, tenemos entonces material por qué orar. Y en el proceso de esa oración, que es su voluntad, entonces encontramos el camino, encontramos su voluntad y en ese punto sentimos satisfacción, refrigerio, tranquilidad, paz, porque estamos ya listos para dar el siguiente paso y evidentemente tenemos la luz hacia dónde vamos. Por eso es importante que en estos momentos de oración, aunque yo haya hecho una lista de oración, ¿cómo yo sé o cómo usted sabe de que lo que usted está orando es la voluntad de Dios? Porque eso vino de la presencia de Dios y concuerda con lo que Dios ha dicho también en su palabra, que eso es muy importante. Así que dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Eso es importante, que nosotros siempre tengamos comunión con Él, porque Él nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones de fe. Y aclaro esto, las decisiones de fe que tomamos terminan siendo su voluntad. Y cuando es su voluntad y no mi entendimiento o no la mía, como lo dijo Jesús en su momento en el Getsemaní, no mi voluntad, no mi conocimiento, sino tu voluntad, tu conocimiento, es en donde yo tengo el 100% de tranquilidad y seguridad que todo saldrá bien. Alguien dice aleluya. Comencemos reconociendo la importancia vital de confiar en Dios y buscar su voluntad en todo. Va a requerir de confianza, va a requerir de una voluntad entregada a la vida de Dios. ¿Qué sucede o qué pasa cuando estamos bajo presión o que vivimos situaciones como esta? ¿Qué hace la gente? Recorre a sus propios ideales, toma sus propias decisiones, se recogen ellos mismos para ver qué pueden hacer, o vamos a la presencia de Dios. Creo que la invitación es clara. Si nosotros queremos hacer algo fuera de la voluntad de Dios, pues lastimosamente no vamos a lograr nada. Vamos a seguir dando vueltas en un mismo círculo y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada día sea mejor para todos nosotros, y si por alguna razón vivimos en momentos fuertes o difíciles, que tengamos la victoria y que podamos superarnos ante dichas adversidades. Este versículo de Proverbios nos insta a confiar plenamente en el Señor, evitando depender de nuestra propia sabiduría, o sea, propia conjetura, conocimiento. La clave está en reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí me gusta esta frase porque dice en todos los aspectos de nuestra vida. Político, social, económico, llámese familiar, llámese cultural. En toda la etapa de nuestra vida. Hablamos de cristianos, en toda etapa de nuestra vida.
niños, adultos, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Siempre necesitamos que la voluntad de Dios, siempre que la voluntad de Dios esté presente en nuestra vida. No podemos lograrlo haciéndolo de una forma independiente. Eso no nos va a ayudar en nada. He visto y aún en ocasiones yo he sido tentado de hacerlo de forma independiente. Y lo que ha ocurrido ha sido el fracaso. En muchas ocasiones, casi en su mayoría, cuando he tomado decisiones basadas en mis propias conjeturas, he fracasado. No tengo temor de decírselo, porque si lo confieso es para que usted no se tome ni siquiera la idea en serio de querer tomar una decisión sin consultar a Dios, sin tener la voluntad de Dios. Y por eso entonces ahora nosotros buscamos la manera de que en todas nuestras decisiones de nuestra vida la voluntad de Dios esté siempre puesta y marcada a través de esa buena comunión que tenemos con Él. Evitando depender de nuestra propia sabiduría. La clave está en reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, permitiendo que Él dirija nuestros caminos. Reconociendo la voluntad de Dios implica rendirnos a su guía, reconociendo que su perspectiva es más amplia y sabia que la nuestra. Eso requiere de humildad. Y no importa en el nivel social, político o económico o eclesiástico en el que usted se encuentre, jamás podrá tomar una decisión coherente sin antes haber consultado con la voluntad de Dios. Porque es posible que a veces tomamos o tenemos cargos políticos y miramos hacia allá y queremos exigir que en alguna forma u otra estas personas puedan tomar decisiones de fe correcta, pero sin embargo ni siquiera son cristianos. Pero en este punto yo quiero hablarle a usted y a mí también como miembro del cuerpo de Cristo, que no importa en el lugar o cumbre o lo más alto que podamos llegar dentro del ministerio, siempre vamos a necesitar oír la voz de Dios para tomar buenas decisiones de fe. Siempre, en el momento en que nosotros no querramos hacer eso, eso indica que otro espíritu que no es el de Dios ha ocupado nuestro corazón. Justicia propia, esfuerzo humano, sabiduría humana, que la palabra de Dios le llama humana, diabólica, animal, terrenal, de la cual no queremos que Satanás nos utilice para así entonces equivocarnos en las decisiones que tengamos. Conocer la voluntad de Dios implica rendirnos a su guía, reconociendo que su perspectiva más amplia y es más sabia que la nuestra. En 2 Corintios 2:14 al 16, quiero leer para usted, para seguir reforzando que tenemos que buscar la voluntad de Dios para orar. Pero el hombre natural, fíjate, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, de la esencia de Dios, de lo que sale de Dios. El hombre natural. Por eso es difícil. Nosotros ahorita mismo estamos orando por misericordia para que las mentes de nuestros líderes políticos, que posiblemente no tengan la vida que tenemos, la nueva naturaleza que tenemos, que no hayan nacido de nuevo, la misericordia de Dios pueda darle a ellos una salida en la sabiduría divina y que ellos puedan captarlo. No obstante, así con la iglesia, que sí nosotros somos nacidos de Dios. Así es que tenemos todas las herramientas para poder vivir a este nivel. De hecho, un nuevo nacido está listo para ser dirigido por el Espíritu Santo. Y si está listo para ser dirigido por el Espíritu Santo, entonces está listo para oír la voluntad del Padre, porque por medio del Espíritu Santo es que conocemos lo que hay en la profundidad de Dios. Veamos lo que dice el verso. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque han de discernirse, evaluarse, observarse espiritual, de forma espiritual. El verso 15. En cambio, el espiritual, el nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu de Dios, el que reconoce que con su propia vida o con su propio entendimiento, con su propia justicia o con su propia sabiduría no puede seguir viviendo en esta vida. Bueno, el que reconoce eso porque ha nacido de nuevo, entonces este es el espiritual.
Y dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas. Aquí la palabra juzgar no es señalar, no es denigrar. No es tratar de decir alguien es menor que yo. No. Aquí juzgar es evaluar. Dice que evalúa todas las cosas. Tiene la capacidad de observar todo, de observarlo y ver lo que está ocurriendo porque tiene una visión espiritual y está escuchando a Dios. Y lo que está recibiendo posiblemente otros no lo puedan ver. Pero eso solamente se ocupa de personas nacidas de nuevo. Dice que viven de acuerdo al Espíritu. En cambio, el espiritual tiene la capacidad de juzgar todas las cosas. Pero él dice, o sea, el espiritual, el nacido de nuevo, el maduro en la fe, él no es juzgado por nadie. En el sentido de que una persona inconversa no puede evaluarte a ti porque tú estás en un nivel diferente. Él no. Sin embargo, otro espiritual sí puede discernir tu corazón porque los espíritus, hablando del Espíritu de Dios, se reconoce en otra persona. A veces no hay necesidad de tener que conocer a la persona continuamente o diariamente para saber lo que esa persona tiene. Hay una conexión espiritual que indica a los seres humanos nacidos de nuevo qué tipo de persona es la persona que tengo al frente. Y sobre todo cuando emana aquello que nace del Espíritu. Pero el que dice, pero él no es juzgado por nadie. Verso 16 ahora. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. Y sale otra, dice, ¿quién le instruirá? Y luego el apóstol le hace un cambio maravilloso. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, indicando que el carnal no puede escuchar a Dios. Que el que no es nacido de nuevo no puede oír la voluntad de Dios. Pero los que hemos nacido de nuevo, lo que somos hijos de Dios y empezamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales a través de la oración, evidentemente vamos a tener la capacidad de desarrollar la mente de... Ahora, ¿qué es la mente de Cristo? No es la sien de Cristo, no es la masa cerebral de Cristo. La mente de Cristo es de la misma manera en que Cristo pensaba, y ahora vamos a ver cómo pensaba Él, por cómo se dirigía a Él, pues esa misma forma es la que yo tengo ahora de poder pensar. Esto está diciendo que de la misma manera en que Jesús podía recibir la dirección del Padre en sus pensamientos para ser dirigido como un hombre natural, 100% divino también, y tomar buenas decisiones de fe, de esa misma manera ahora la iglesia nacida de nuevo tiene la capacidad de poder ser dirigida por el Señor de la misma manera en que Jesús lo hizo. Tenemos la mente de Cristo. Esto me arroja, y es importante darle un poquito más de luz aquí, porque ¿qué quiere decir que tenemos la mente de Cristo además de lo que le acabo de mencionar? Pues lo vamos a ver en Juan 5:30. Vaya conmigo a Juan 5:30 y le pido por favor que lo busque en la Nueva Traducción Viviente y vamos a tener un poquito más de luz acerca de qué es la mente de Cristo en nosotros. En Juan 5:30 Jesús esboza, dice, comunica algo que para nosotros ahora es muy importante. Veamos lo que Jesús dijo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Jesús está diciendo, no puedo hacer nada de acuerdo a lo que yo piense, lo que yo crea conveniente. Acuérdate de algo. El hombre se conduce de acuerdo a lo que piensa, a lo que deduce. Usted podría ser o podría hacer lo que piensa. De acuerdo a cómo el hombre piensa, así es él. Entonces entendamos que cuando dice en Corintios que tenemos la mente de Cristo, yo quiero darle una amplitud más. ¿Qué significa eso para usted y para mí? Pues hemos ido a Juan 5:30 en Nueva Traducción Viviente y veamos entonces lo que Jesús dijo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, o sea, no puedo hacer nada de lo que yo piense de acuerdo a mi propio criterio. Después dice, juzgo, o sea, evalúo, observo, miro, dicto, avanzo, tomo decisiones, dice, según Dios me indica, Padre Santo. Ya ves que tener la mente de Cristo no solo es un cliché, ni tampoco es un verbo religioso solo para decir que tenemos la mente de Cristo, sino que es la realidad de que así como Cristo tuvo la capacidad, Padre Santo, gracias,
de poder tener una comunión con su Padre y que los pensamientos de Dios, Él poderlos filtrar a través de sus acciones y decisiones, es de la misma manera en que nosotros hoy podemos hacerlo. Alguien dice aleluya. Según Dios me indica. Eso significa que si yo tengo la mente de Cristo, yo también puedo caminar a esta altura. Por eso voy a poder orar la mente de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios. Porque si yo le digo que yo tengo la mente de Cristo, estoy diciéndole al Padre, Padre, de la misma manera en que tú pusiste su voluntad en tu Hijo, también tú pones la voluntad tuya en mí para yo orar esto y caminar y vivir de acuerdo a esa voluntad que tú me estás llevando. Veamos lo que siguió diciendo Jesús en este mismo verso. Por lo tanto, mi juicio, dice, es justo. Nota esto. El juicio o la evaluación o la forma en que se desenvolvía o en la manera en que él tomó sus decisiones, dice que era justo no porque nacían de su propio pensamiento, sino que llevaban o tenían la luz, era porque era lo que el Padre le decía que hiciera. Aleluya. Aquí está una clave para evitar muchos errores en las decisiones que estamos tomando a diario. En las decisiones, inclusive errores para no seguir orando oraciones vanas. La mejor oración no es la que nace de su necesidad o su pensamiento. La mejor oración, mire lo que dice la Escritura, es cuando yo permito que yo pueda evaluar, mostrar, imaginar, proyectar la voluntad de Dios sobre mi vida, la voluntad de Dios sobre una nación, la voluntad de Dios sobre una ciudad, la voluntad de Dios sobre la familia. Es la voluntad de Dios, no es lo que yo piense, no es lo que yo imagine. A veces hay oraciones que solamente se pasan 1, 2 horas orando mi propio problema. Yo pudiera pasar toda una noche orando por muchas necesidades de la iglesia, que de hecho necesito que las resuelva porque me dejan bien a mí. Sin embargo, lo que debemos hacer es buscar la voluntad de Dios, porque es posible que en esa hora que yo dedique solo para la iglesia, a lo mejor Dios quiere que en ese momento, en vez de orar solo por la iglesia, yo pueda orar por misioneros. Yo pueda orar por otras personas que no necesariamente son de mi iglesia o de mi equipo religioso. Por eso es importante que por encima de lo que veamos o sintamos o las necesidades que tengamos, aún nuestra oración tiene que ser dirigida por la voluntad de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque tenemos la mente de Cristo, tenemos la misma capacidad que Él tuvo. Y Él mismo dice que Él oraba según la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice, mi juicio es justo, porque llevo a cabo, ahora sí, llevo a cabo, o sea, pongo por obra, no solo para orarla, sino activándola. Wow, es que, escúcheme esto, lo que usted termina orando es lo que usted continuará haciendo. Padre Santo, si la voluntad de Dios es que usted haga una obra en particular y usted comienza a orar la voluntad de Dios para eso, usted va a terminar haciéndolo. Porque como lo está pensando, lo está imaginando y la mente de Cristo está ocupando sus pensamientos, entonces usted va a terminar haciéndolo, porque recuerde que la regla sigue siendo la misma. Todo lo que el hombre piensa, eso es lo que terminará haciendo. Todo lo que el hombre es, lo que piensa a sí mismo es. Gracias, Señor. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió. Y dice, y termina cerrando este aspecto, dice, y no la mía. Qué pérdida de tiempo es cuando yo creo que estoy orando mis propias cosas. Aquí hay algo bien importante, y esto se eleva un poquito más a discípulos maduros. Es posible que usted esté orando mucho por cosas que ya prácticamente están resueltas. Y solo por el hecho de no permitirle al Espíritu de Dios traerle la voluntad de él en oración. Entonces, a lo mejor usted no está sacando provecho de todo lo que realmente Dios quiere hacer. Por eso es importante que cuando entramos en nuestra actividad de oración, lo primero que Dios requiere es que nuestra voluntad sea puesta en Él, para que no terminemos orando nuestras propias cosas. Porque recuerde esto, la base o la motivación de mi oración, además de tener comunión con Él, es que su voluntad sea hecha a través de mi vida, en primer lugar, a través de la oración, y luego a través
de mis acciones, que van a ir de acuerdo a los pensamientos de Dios que están en mi alma, que están siendo transmitidas a través de las palabras. Porque lleve a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Este verso de 1 de Corintios 2:14 y el que acabamos de leer nos lleva a reflexionar sobre la insondable sabiduría de Dios. Su conocimiento y juicios van más allá de una comprensión humana. Por eso necesito lo de Él, para que no se mezcle lo humano. La búsqueda o al buscar la voluntad de Dios, reconocemos que su soberanía trasciende nuestras limitaciones. La búsqueda de su voluntad no solo es un acto de obediencia. Padre Santo, aquí viene. La búsqueda de su voluntad no es un acto solo de obediencia. He visto gente obedeciendo no la voluntad de Dios, sino confundidos pensando que es la voluntad de Dios, están haciendo su propia voluntad. Así es que no es solo obedecer a la carrera. Dios desea de nuestra obediencia, pero es que hay que obedecer a lo que oímos de Dios, a lo que Dios piensa, no a lo que yo pienso. Ni siquiera porque tenga un nombre de Dios. Hay cosas que tienen el nombre de Dios, que tienen la idea de Dios, pero Dios nos las mandó a hacer. De eso hay muchísimos ejemplos, de los cuales no vamos a hablar de esto, porque estamos sacando provecho de lo que es la voluntad de Dios a través de mi oración. Así es que es importante que nosotros busquemos su voluntad para luego oír lo que Él nos dice y entonces ponerla en ejecución. O sea, en pocas palabras, no es una obediencia a ciegas, sino que es una obediencia que viene por lo que oímos de Dios. Padre Santo, gracias Señor, gracias Señor. Dice, sino también una declaración de confianza en la sabiduría divina que supera nuestra comprensión finita. Conocer la voluntad de Dios implica una rendición confiada, permitiendo que su sabiduría dirija nuestras decisiones y acciones. Decisiones y acciones. ¿Por qué? Porque las de Él son mejor que las nuestras. Este entendimiento no solo nos guía, este entendimiento no solo nos guía, sino que también nos fortalece, también fortalece nuestra relación con el Padre Celestial, mostrando nuestra dependencia de su dirección sabia y amorosa. O sea, en pocas palabras, descubrimos asimismo que cuando actuamos de esta manera, estamos descubriendo el grado de madurez y de importancia que le estamos dando a esta actividad de comunión con Él. Un hijo inmaduro, yo pasé por ahí cuando era muchacho, pero ya cuando ya tenemos cierto grado de madurez, cuando ya conocemos un poco más de Dios, para nosotros la oración no es una pérdida de tiempo, es una inversión de tiempo que va a tener beneficios a nivel social, económico, político, religioso, pero también para nuestra propia vida cuando estamos orando la voluntad de Dios. Lo segundo que en esta noche quiero compartirte ya en estos breves minutos es que orar según la voluntad también nos va a ayudar a discernir y a conocer la voluntad de Dios, no solo a través del testimonio del Espíritu, sino que también lo vamos a filtrar a través de la palabra de Dios, que no es otra cosa sino la mente de Dios puesta en un libro. O sea, hablando de pensamiento. Eso no significa que Dios no pueda seguir hablándonos fuera de las Escrituras. Claro que Dios puede seguir dándonos instrucciones fuera de las Escrituras, pero lo que Él nos diga fuera de las Escrituras no debe contradecir lo que la Escritura dice. Quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, en la Biblia yo no he encontrado el nombre Pastor Vladimir, pastor de una iglesia en Chilibre. Sin embargo, como yo sé que era la voluntad de Dios que yo pastoreara en Chilibre, una iglesia o las iglesias que por la gracia de Dios se han levantado acá, pues simplemente porque en la Biblia dice el llamado a ser pastor lo da el Señor a través del ministerio para apacentar la grey. O sea, yo no vi necesariamente en la Biblia donde decía Vladimir le toca llevar o armar o levantar una iglesia en Chilibre, porque ni la palabra Chilibre ni Vladimir existían cuando Dios habló. De hecho, los primeros, el antiguo pacto fue escrito hacia
una sociedad diferente a la nuestra, y evidentemente cuando Jesús vino y se levantó las escrituras del año, creo que si no me equivoco, del primer siglo, no, del siglo V en adelante por ahí, que se empezaron a recopilar los escritos porque antes era verbal, pues yo tampoco veo que ahora tenemos los dos compendios. Yo no veo ni Panamá, veo naciones, veo países, veo ciudadanos, veo de tal manera Dios amó a la gente. Y eso para mí es el referente de que cuando Dios habló en comunión conmigo o fue revelado a través de una persona cuál era el trabajo del que Dios me estaba llamando, pues entonces yo entendí que esa era su voluntad. Una voluntad que ya lo veo, que cuando lo filtro a través de la palabra, pues aunque no diga Chilibre, aunque no diga año 2023, aunque no diga Pastor Vladimir, yo sé que es la voluntad de Él porque genéricamente, intrínsecamente y de forma interna en la palabra, ya yo estoy comisionado o alguien está comisionado para hacer la voluntad de Dios. Ya sé que esa era la voluntad de Dios. Espero le haya servido lo que acabo de decir. Así que tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios no solamente a través de lo que oímos, sino que eso debe ser filtrado a través de lo que la palabra de Dios dice. En el verso de Salmo, vamos al Salmo 119, verso 105, y vamos a ponerle un toque de color a esto, de acuerdo a lo que Dios está diciendo y pensando para ver qué tan cierto es lo que acabo de decir. Miren lo que dice la Escritura en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lámpara y qué es lumbrera? La palabra de Dios, tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, es tu palabra, la que sale de la boca de Dios, que de hecho también es la que tenemos en el compendio, pero es aquella también que en intimidad oímos a Dios en un momento dado para hacer su voluntad, que coincide con lo que la Biblia está diciendo. O sea, usted no puede desasociar una palabra que venga de Dios y que contradiga o que ni siquiera tenga acorde a lo que Dios ha venido diciendo en la Escritura, aunque sea de forma general. Wow, esto me bendice, me motiva a seguir conociendo a mi Padre. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir lo que acabo de escuchar, que es la voluntad de Dios? Porque a través de su palabra, eso que yo escuché, eso que está depositado en mí, me lo confirma Él. Me lo confirma a través de lo que Él ha dicho. Y lo filtro a través de ahí. Y yo digo, esta es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo le comparta el evangelio a esta persona. Es la voluntad de Dios que yo me vaya a un pueblo aquí, o que yo vaya a la ciudad, o que vaya a cierto lugar, o que vaya a cierta familia. No necesito verlo en la Escritura, no necesito verlo en el libro. De hecho, no va a estar el nombre de la familia a la que la voluntad de Dios me está llevando. Pero lo que yo sí sé que es la voluntad de Dios es porque en la Escritura dice que yo debo ser útil para eso. Que hay una voluntad general que está escrita, está plasmada ahí. Observemos la importancia de discernir la voluntad de Dios a través de la luz de la palabra de Dios, la que tenemos aquí. En el Salmo 119, 105, nos presenta la imagen de la palabra de Dios como una lámpara que ilumina nuestro camino. O sea, esto quiere decir que cuando usted escucha la asignación de Dios, usted va a tener que seguir siendo alumbrado. Y es ahí donde la palabra de Dios viene a usted para que usted pueda observar el camino a recorrer, el camino a seguir de aquello que Dios le dijo que usted y yo estamos haciendo o que estamos orando. En este caso, dice, nos presenta la imagen de la palabra de Dios como una lámpara que ilumina nuestro camino. Cuando buscamos conocer su voluntad, la Biblia se convierte en nuestra guía infalible. Infalible. Por eso, aún orando y escuchando a Dios, lo traemos a lo que es su palabra para no permitirle al enemigo ganar ventaja por falta de conocimiento que tengamos en estos asuntos. He visto muchas cosas fracasadas, he visto muchas situaciones que se han volteado de manera impresionante, sorprendente, y yo hoy puedo decir que lo que estaban haciendo no era la voluntad de Dios, porque si hubiera sido la voluntad de Dios, posiblemente no se hubieran pasado por ahí. Yo he estado ahí y lo mejor que hay que hacer es reconocer, hacer un alto, parar, meditar en qué área fue que mi mente se desvió y no la voluntad de Dios, y volver al punto inicial y decirle, Señor, necesito empezar de nuevo. Y es ahí donde la voluntad de Dios sigue emanando a través de usted y de mí. Importante lo que acabo de mencionar. Nos revela los principios eternos y naturaleza de Dios. A través de la palabra yo voy a entender que lo que yo estoy escuchando como voluntad de Dios
es Dios hablando, porque la palabra de Dios me muestra el carácter y de lo que Dios es. ¿Quién es mi Padre? Proporcionándonos dirección y sabiduría para tomar decisiones alineadas con su voluntad. Vamos a Proverbios 16:9, querido. Gracias, Señor, esto me está bendiciendo. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Bueno, vamos a ver. Dice, el discernimiento de la voluntad de Dios implica reconocer que aunque planificamos nuestro camino, es Dios quien dirige nuestros pasos para llegar al lugar donde la voluntad de Dios nos está llevando. Nosotros podemos hacer planes, es de humanos hacer planes. Yo me imagino que usted tiene una idea de lo que va a hacer mañana o pasado, y eso no es que esté mal, está bien, porque eso nos trae cierto grado de control en algunas áreas. Pero no olvidemos que para llegar a eso, que posiblemente es la voluntad de Dios, por eso estamos planeando, el proceso de donde recibimos la voluntad al lugar donde vamos a llegar, que es su voluntad perfecta, pues en ese proceso, en ese trazo, no olvidemos que Él es el que nos va a ayudar a enderezar el camino. Por eso necesitamos no solo orar para recibir su voluntad y orar de acuerdo a la voluntad, sino que también seguir orando para seguir escuchando en qué momento Dios quiere decir izquierda, derecha, recto, aguanta, sigue, para, corre, trota, camina. ¡Wow! Es Dios quien dirige nuestros pasos. Este versículo en Proverbios subraya la importancia de confiar en la providencia divina. Al discernir o conocer su voluntad, no solo buscamos comprender nuestras circunstancias, sino también reconocer que Dios tiene el control último sobre todo nuestro destino. Y tengo noticias para usted. Su destino es bueno, agradable y perfecto. El discernimiento implica humildad y confianza en que Dios enderezará nuestros pasos según el plan del soberano en nosotros. Si hay algo que nos madura la oración, si hay algo que nos madura o nos enseña o nos moldea la oración, es aprender a soltar el orgullo, a soltar la propia justicia, a soltar nuestros propios pensamientos e inclusive aún la manera en que otros nos enseñaron, para aprender a decirle a Dios, nada de eso me funciona, yo quiero es conocerte a ti, y a través de conocerte a ti, pues le estoy diciendo a Dios, en ese mismo aspecto, tengo la suficiente humildad para que nada de eso se interponga entre lo que tú quieres hacer en la tierra y lo que tú quieres que yo produzca como hijo de Dios, o lo que yo haga como hijo de Dios. Y haciéndolo yo, no significa que nació de mí, sino que nace de su voluntad. Es importante que para esta actividad como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, podamos tener un total rendimiento a su voluntad. En ese punto pudiéramos traer a la memoria en este momento lo que Jesús dijo: Padre, no me gusta lo que voy a pasar, quiero parafraseárselo, no me gusta lo que voy a sufrir, no me gusta necesariamente el desprendimiento que voy a tener contigo por causa de la humanidad. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque de eso se trata. No se trata de mi voluntad, sino la de Él. Y vengo a decirle lo siguiente, que le va a ser de bendición, como lo ha sido todo lo que le he mencionado. ¿Cómo mostramos madurez? ¿Cómo mostramos que estamos creciendo? Cuando empezamos a poner la voluntad de Dios primero que cualquier otro pensamiento o deseo que nosotros pongamos. Ahí será un buen termómetro de que estamos madurando de acuerdo a la voluntad de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos conocer un poco más acerca de la oración, pero no oraciones solamente que llevan mis propios deseos o mis necesidades o lo que yo creo necesario del por qué orar, sino que llevan, Señor, en esta enseñanza la realidad de conocer es tu voluntad, porque eres tú el que quiere hacer un trabajo en la tierra. Eres tú el que quiere filtrarse a través de nuestra vida, de nuestras manos, de nuestros pensamientos,
como individuo, como familia, pero también como iglesia en general. Padre, pido que cada hijo de Dios pueda seguir creciendo y madurando en la actividad de oración, de tal manera que podamos escuchar perfectamente cuál es tu voluntad y podamos filtrar a través de la palabra y a través de nuestras confesiones y a través de las oraciones lo que tú quieres hacer en la tierra. Señor, líbranos, guárdanos, protégenos, cuídanos, Señor, de no orar cosas que no han venido de tu voluntad, aunque parezcan buenas, aunque parezcan nobles, aunque parezcan sinceras. No queremos equivocarnos. Por esa razón, Señor, en esta hora apelo a la voluntad del Espíritu Santo, porque reconozco que tengo la mente de Cristo. Reconozco que tengo la voluntad de Dios, que tengo esa mente de Jesús para poder recibir, tal cual como Jesús recibía todo lo que el Padre le decía, pues yo también puedo recibir todo lo que el Padre quiere comunicarnos a través de la oración y filtrarlo a través entonces de tu palabra como voluntad tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Le ruego y le solicito que usted pueda seguir compartiendo esta enseñanza con muchas otras personas que le va a ser de bendición. Confiamos en el Señor y en su gracia, y que por todas estas cosas que el Señor ha depositado en nuestros corazones del por qué orar, sobre todo por las situaciones de este país, puedan llegar a un tiempo final y así entonces todos disfrutar de esa vida abundante que el Señor quiere darnos a todos como sociedad.